Muy buenas tardes, mi nombre es Romero García Martínez de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Voy a hacer el último video, el punto número 5 de química metabólica. Entonces, en estas preguntas, ¿a qué se debe el nivel de actividad de ureasa catalasa alta, media, baja que se observa en su finca? Bueno, nosotros hicimos ciertos métodos para mirar la cantidad de enzimas que se tiene de catalasa, tanto de catalasa como ureasa. Entonces, cuando nosotros miramos qué cantidad hay, si es media, alta o baja, es la cantidad de incidencia que tenemos en el suelo. ¿Cómo hicimos para verificar que la enzima estuviera activa y pues mirar de un margen de referencia? En la parte de ureasa utilizamos urea, como su nombre, encontramos urea que tiene nitrógeno, y por otra parte utilizamos el material y el suelo con el fin de mirar la cantidad de ureasa que tenía. Bueno, por la parte de catalasa utilizamos peróxido de oxígeno, agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, y lo utilizamos con hígado o en mi caso utilicé papa. Bueno, esto nos da cierta capacidad nutritiva y edafológica del suelo para saber y asimilar los nutrientes para poder metabolizarlos de manera adecuada para que la planta los pueda absorber. ¿Listo? Entonces esto infiere en qué cantidad está, si está en media, baja o alta. Entonces en nuestros resultados pues dio entre media y alta. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de las pruebas enzimáticas de la finca que he visto, ¿usted esperaría del suelo? Bueno, el suelo está en óptimas condiciones, lo que faltan algunas correcciones y algunas enmiendas, pero la textura y la cantidad de enzimas que tiene, por lo menos de ureasa y catalasa, para metabolizar los nutrientes que requiere la planta, son aptos para cultivar, son de la manera adecuada y pues tienen la cantidad microbiana que sería lo ideal. ¿En qué manera influye la presencia de enzimas en el suelo de la finca visitada sobre el tipo de plantas que se encuentran en el sistema productivo? Bueno, estas enzimas influyen demasiado porque dependiendo de estas enzimas, asimismo se puede metabolizar lo que hablábamos, los macro y micronutrientes para que la planta los pueda absorber de manera adecuada. El intercambio catiónico lo que hace es que intercambio de iones entre iones negativos y positivos, y cuando hace esto, pues la planta por el sistema radicular puede absorber. En el caso de algunos nutrientes que ya es para la parte posterior, como el ciclo del nitrógeno, que lo que hace es cuando libera amonio, ahí es donde la planta puede absorber el nitrógeno. Entonces es diferente, pero requiere de estas enzimas para poderlos absorber. Entonces, si el terreno es adecuado, como lo estábamos hablando, pues tiene unos altos valores nutritivos y la planta se va a desarrollar y producir de manera adecuada. O sea, ¿qué va a decir? Que vamos a sacar la producción agrícola lo más eficazmente posible con la cantidad de nutrientes que debe recibir. Cite ejemplos de elementos del eje SPAT de la finca visitada en los que puede encontrar carbohidratos, proteínas, lípidos y minerales. Bueno, todos los tejidos vegetales por lo regular tienen altos contenidos de algunos nutrientes más que otros. En el caso como tenemos, como lo hice en un lote, no pudimos salir, pues ahí se tiene maíz y se ha cultivado algunas cositas en cierta parte. Entonces, como hablamos, el maíz requiere harta cantidad de nitrógeno, ¿sí? Pero el frijol, sus desechos de planta tienen altos contenidos de nitrógeno. Por eso cuando hacen policultivos por lo regular, siembran frijol y los mismos desechos de los frijoles de la planta, pues vuelve otra vez al suelo, hace un bioinsumo, por decirlo así, natural, vuelve como materia orgánica y pues la planta al sembrar maíz, pues está listo el terreno para absorber esos nutrientes y pues para que garantice la calidad adecuada, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Qué proteínas encontramos? Pues encontramos cualquier tipo de proteínas, ya que la planta genera este tipo en los alimentos, genera proteínas, vitaminas y pues sobre todo carbohidratos en su mayor composición. Los minerales también vuelven a su índice y es como un ciclo de residuos vegetales, pues nosotros sacamos el producto o
los alimentos que requerimos y pues los otros desechos van otra vez de nuevo al suelo. ¿Listo? En sus propias palabras, ¿cómo puede relacionar el efecto en su orden de la ubicación de la finca georreferenciada y altura del nivel del mar? ¿Sí? Aparece clima, temperatura, humedad, tiempo del suelo, textura, pH sobre la distribución de plantas, especies caracterizadas y su metabolismo. Bueno, para nosotros es muy importante conocer el metabolismo de las plantas y en qué áreas georreferenciadas se adaptan de mejor manera, de manera adecuada. Hay plantas que se adaptan o cultivos que se adaptan de mejor manera a ciertos, desarrollan mejor capacidad en ciertos lugares de clima, temperatura y humedad. Entonces, las plantas se han adaptado y dependiendo de donde se han siempre cultivado, ellas tienen una mejor adaptabilidad y pues dan un mejor rendimiento y eficacia a la hora de su explotación. ¿Sí? De explotación agrícola. Entonces, si nosotros estamos hablando de un cultivo como el arroz, que requiere altas cantidades de humedad, pero de temperaturas altas, para poder de que dé su desarrollo, pues si nosotros lo ponemos a pensar, tenemos que ver muy importante la textura del suelo, la altura sobre el nivel del mar donde lo vamos a sembrar, porque ya que la planta pues se rustica de mejor manera y pues va a desarrollarse de mejor manera el cultivo pues en ciertos lugares. El clima también influye demasiado, ya que el metabolismo de la planta requiere, dependiendo si es ya C3, C4 o K. Este metabolismo pues lo desarrollan las plantas dependiendo pues sus áreas georreferenciadas o dependiendo de las circunstancias donde se encuentren. Hay plantas que se han adaptado como en el desierto, que son las CAM, que son plantas que en vez de liberar la gutación que llamamos nosotros cuando libera el agua, la evapotranspiración de la planta, no la hacen el día, sino que la hacen la noche cuando las temperaturas son muy bajas. Pues esto más que todo lo encontramos son plantas que se han adaptado a partes muy áridas, como los desiertos o partes muy secas. Entonces ellas lo que hacen es absorber la mayor cantidad de agua pues, para generar su supervivencia. ¿Por qué el pH influye demasiado? El pH influye mucho porque el intercambio catiónico también, si el pH es adecuado para que la planta absorba los nutrientes, pues el intercambio catiónico hace que juegue un papel demasiado importante en la sintetización o la metabolización de los minerales, ya sean macro o micronutrientes. Entonces, esto hace que la planta tenga una mejor absorción. Entonces, todas estas cosas se desencadenan y generan pues unos factores específicos para que la planta pueda desarrollarse de manera adecuada. Entonces, es muy importante conocer nuestro cultivo y saber qué vamos a sembrar, de qué manera y dependiendo del suelo, ¿sí? Y dependiendo mucho del clima, la humedad, todos estos factores que son esenciales para el desarrollo adecuado de nuestras producciones agrícolas. Entonces, pues, para agradecer mucho a la profesora por el acompañamiento y la comprensión, que no podíamos hacer las pruebas totalmente como debería hacerse, pero se hizo lo mejor que pudo. Tuvimos un aprendizaje muy autónomo, algo que nos hizo investigar y pues gracias a las referencias que nos dio, bioreferencias, sí, las referencias que nos dio la tutora, pues pudimos desarrollar y aprender de la manera más adecuada. Entonces, muchas gracias por su atención y estuvo muy buena esta actividad y la verdad me ha gustado bastante. Muchas gracias. He aprendido lo que más he absorbido he absorbido demasiados conocimientos que son esenciales para mi formación profesional. Muchas gracias.